Bien, perfecto. Te lo voy a quitar. Tú puedes quitar la imagen que tengo en la pantalla. Dice la reunión se está grabando. No, eso tú tienes que poner full screen. A ver. Yo no veo ese anuncio, yo no lo veo. Lo tengo en todo el medio del centro de la... Ah, no, pero no se ve. No. Pon continuo, José Sí, Luis, pero el continuo dale con te el deja... puntero para que siga. No, pero el puntero no lo tengo en la pantalla, ¿entiendes? Ese es el problema. A ver, si me da ahí. Bueno, nosotros no lo estamos viendo. Sí, pero yo sí. Es decir, Sí, pues dice que se está grabando. Claro, pero el tema es que tengo el punterito este. Yo no tengo el puntero para ponerme... El demo que lo tiene. yo, Pero, y tú no puedes, y tú los pusiste a grabar porque no sé, o sea, parece claro, que... yo lo puse a grabar, pero a mí no me aparece nada en la pantalla. Le aparece a él. ¿Tú ves algo, Sofía, en la pantalla? A mí me apareció... Ya lo quité, ya lo quité. Ok, adelante. Excelente. Entonces, otra vez. Bueno, como siempre, bueno, para mí es un placer, ¿no? Estar y compartir con ustedes y poderlos ver así, aunque sea así por la pantalla, pero bueno, siempre estar con todos ustedes es para mí muy importante, ¿no? Sobre todo cuando uno está un poco lejos. Bueno, yo quería dar este tema, últimamente se le ha dado, yo creo que la importancia que realmente tiene y que quizás no le hemos parado tanto al bolsillo capsular. Yo me quiero centrar en estos 3 puntos que los vamos a describir. Primero vamos a hablar brevemente sobre lo que sería la posición efectiva del lente, sobre todo en todos los cálculos nuevos, en todas las fórmulas nuevas y algunos datos novedosos. Algo sobre la debilidad sonular y después al final les voy a mostrar pues algunos casos complicados y manejos sobre todo el tema cuando tenemos un bolsillo ya con una contractura importante, ¿no? Y algunos casos al final, un par de videos ahí de unos casos complicados de bolsillos, etcétera, ¿no? Entonces, pues que ahora no me pasa. Ay, ok. Pasaron 2. El cristalino, anatómicamente, sabemos que es un cuerpo transparente, lenticular, biconvexo, es flexible y es avascular. Tiene una curvatura que es mayor en su cara posterior que en la cara anterior y es una estructura que va evolucionando durante toda la vida y se van agregando capas y capas a su interior. En el recién nacido, tiene un eje anteroposterior de 3,5 milímetros que llega hasta los 5 milímetros en la edad adulta. Tiene un diámetro de 6 milímetros y eso llega a los 9,5 en el adulto y tiene un peso de 90 miligramos al nacimiento contra 255 miligramos que llega a tener en el adulto. El cristalino es recubierto por una cápsula transparente, elástica y acelular. Anatómicamente, pues vemos cómo es así, como lo estamos diciendo, tiene la cara posterior es mayor y más ovalada que la cara anterior, y en la cara anterior es básicamente donde están pues, las células epiteliales que después van migrando hacia la periferia, transformándose después en estas células alargadas que van formando parte de la corteza después a futuro. Cuando hablamos de posición efectiva o posición del lente, la posición real de donde va a estar el lente, que fue un tema que surgió en los últimos años y que se ha venido agregando a todas las fórmulas, pues la posición efectiva del lente depende de esos factores que ustedes ven aquí, que es la longitud axial, la curvatura corneal, la profundidad de cámara, el grosor del cristalino, el blanco, la edad del paciente
Y últimamente, como algo muy especial, les voy a hablar sobre el tilde del cristalino que está agregado en una fórmula recientemente. Entonces, el grosor del cristalino, sabemos que el espesor del cristalino pues, está tomando importancia en estas últimas generaciones de fórmulas, y ya las fórmulas, por lo menos las más modernas, todo el grupo de las más modernas, incluyen el grosor del cristalino dentro de la evaluación de las fórmulas para el cálculo de lentes intraoculares. El aumento del grosor del cristalino con la edad hace que vaya disminuyendo la cámara anterior, y pues en algunas de las fórmulas que todavía no consideran estos factores, pues se requiere tomar en consideración variables diferentes como la edad y la distancia blanco-blanco. Entonces, cuando hablamos del poder del lente dentro del ojo, decimos que el poder es relativo, no es un poder absoluto. Y eso es porque depende de la posición de donde quede el lente dentro del bolsillo capsular. Entonces sabemos que si, por ejemplo, el lente se coloca más adelante, va a requerir menos potencia. Y si se coloca más atrás, pues va a requerir mayor potencia. Entonces, por eso decimos que el valor es relativo, va a depender de la posición exacta donde quede. Si nosotros vemos, por ejemplo, estas imágenes, vemos con una enorme diferencia entre un ojo y otro. Ven un ojo que tiene un cristalino de un volumen menor, y uno que pues llega a tener un volumen tan exagerado que está empujando, como ustedes ven, la parte del iris, y tiene una cámara muy estrecha. Entonces, el cristalino, como vimos que va aumentando y va engrosándose a medida que va pasando la edad, pues esto es algo que hay que tomar en consideración, sobre todo para el momento del cálculo. Entonces, la posición efectiva del lente, pues va a depender exactamente, como dijimos, del sitio donde quede, y en esta imagen que tenemos de eco abajo, vean cómo la posición es perfecta, ¿no? Es un lente que está muy bien centrado, que está localizado donde debe estar, y pues no debe tener mayores problemas. Con respecto a lo que les estaba comentando del TIL, esto es muy nuevo, y nuestro querido amigo David Flicker fue el primero que ha introducido, que introduce en su programa de Panacea esta variable de la cual se está hablando, y sé que todavía él es el que la inició en su cálculo, que es el llamado tilde del cristalino. El cristalino no tiene una posición real recta, ¿no? Sino que tiene un determinado tilde que también debe ser medido, y que se estima que puede dar una variable de 0,3 dioptrías en el cálculo de la lente. Entonces, en las fórmulas de nuevas generaciones van a venir, como ustedes van a ver, la posición efectiva del lente va a incluir el tilde del cristalino. Cuando hablamos de debilidad sonular, sabemos que la cirugía de catarata tiene pues, un alto grado de éxito, pero puede verse afectada por una debilidad en la zónula, que obviamente va a aumentar el riesgo operatorio de tener pues, un prolapso vítreo, una rotura capsular con posibilidad de que se vayan restos del cristalino a la cavidad vítrea, inclusive la posibilidad en el postoperatorio de que el lente tenga una dislocación, o que el lente tenga un movimiento no considerado normal. Entonces, ven ustedes, por ejemplo, este paciente en el cual hubo un problema de zónula, y de hecho pues trataron de colocar un lente de 3 piezas, pero vean cómo una de las ápticas del lente pues cae definitivamente atravesando ese espacio zonular que no fue corregido en su momento, ¿no? Y pues la imagen es clara de la dislocación del lente. Entonces, ¿qué se hace en estos casos, o qué se hace en estos casos de debilidad sonular? Pues bueno, está la indicación de los anillos de tensión capsular. ¿Cuándo se usa un anillo de tensión capsular? Bueno, pues deben considerarse cuando haya un síndrome de pseudoesfoliación, cuando haya trauma, cuando haya una cirugía ocular previa con una vitrectomía, cuando haya cataratas bien maduras o tengan anomalías congénitas,
o cuando sea un ojo muy, muy largo, o inclusive como un grupo aquí en España desde hace muchos años considera muy importante el uso de los anillos de tensión capsular. Es el grupo de Oviedo, del doctor Fernández Vega, de colocar en todos estos lentes especiales, de lentes trifocales, colocan pues anillos de tensión capsular, lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo con resultados muy buenos. ¿Cómo manejar estas diálisis? Bueno, cuando hablamos de menos de 4 horas en la diálisis, con la sola colocación de un anillo de tensión capsular simple completo, pues está bien. Si es de 4 a 7 horas, se habla ya de colocar no solo el anillo de tensión capsular, sino que además se puede agregar un segmento de tensión capsular, un segmento. Y cuando es más de 6 horas, o sea, la mitad de la diálisis ocupa todo el cristalino, pues hablamos de un anillo de tensión capsular completo y se pueden colocar 2 segmentos de tensión en estos casos, ¿no? Hay múltiples características y tipos de estos, pero bueno, básicamente estos son los más comunes y pues vienen así en forma sencilla o vienen con inyector que viene una presentación muy cómoda para colocar que vienen inyectados, ¿no? Con su inyector propio. En los casos de catarata sublujada, se habla de la posible utilización de fento para hacer la capsulotomía y poder fragmentar núcleo, etcétera, y tener menos manipulación inicial sobre el bolsillo capsular. Nosotros tuvimos oportunidad de tener un caso muy denso. Bueno, este es un coloboma de iris que pusimos. Y fíjense esta imagen, este paciente, como ustedes ven, tiene 4 horas, un poco más quizás de debilidad sonular impresionante. Ven que el núcleo es muy, muy duro y le hicimos fento y pues bueno, nada más voy a poner esta primera parte inicial. Vean cómo esta catarata era realmente impresionante y la ventaja, digamos, de haberle hecho el fento, pasa que tenía como una calcificación en la cápsula y bueno, ya tenemos, digamos, parte del problema, digamos, resuelto, ¿no? Voy a pasar para la otra parte. Y esta parte, al final, después, digamos, de tener todo esto, viene los casos más serios, ¿no? Cuando hablamos de contracturas de esa cápsula. O sea, son los casos ya finales donde operamos un paciente y por alguna u otra razón, bien sea porque eran pacientes que pues venían con una pseudofolación importante o hicimos una capsulorhexis muy pequeña o usamos un tipo de lente o un material que no era pues el adecuado, y son pacientes que hacen estas contracturas. Entonces el manejo de la contracción del complejo capsular y algunas otras cosas es lo que le voy a poner ahorita. Sobre esto hay cosas que... Bueno, espérense que no me deja pasar bueno, que pase a ver. Ya va a pasar, en algún momento pasa porque antes me pasó igual. Bueno, algunas de las cosas que le voy a poner ahorita, si termina de pasar la imagen, es que son algunos de estos casos que ustedes ven aquí, que les vamos a hacer 2 cosas. Una es colocar ok, pasó. Espérate, ahora pasó varias. A ver. Bueno, me quedo aquí. Cuando hablamos de síndrome de contracción capsular, hablamos de que es una exagerada reducción en la cápsula anterior, el diámetro del bolsillo capsular después de una cirugía de catarata. Es muy común en los pacientes que han tenido pseudofolación o uveitis y en este artículo descrito en 1993 ya se decía que era
muy rara observarla en pacientes con capsulotomía nabrelata, ¿no? O radiada, es muy raro verla. El síndrome de contracción capsular, este es un caso muy, muy interesante escrito en el Journal en el año 2015, me llamó mucho la atención, porque vean hasta dónde es capaz de llegar este problema, ¿no? Este es un paciente, él presenta un paciente que tiene una hipotonía persistente un mes después de una cirugía de catarata por un desprendimiento del cuerpo ciliar, ¿no? Y en ese paciente hicieron una capsulotomía relajante con Jack Laser, de esa capsulotomía típica que se hace en 4 cuadrantes. Y 6 días después de la capsulotomía se reaplicó el cuerpo ciliar y se normalizó la presión intraocular. Pero entonces, quiere decir, fíjense hasta dónde es capaz de el problema llegar a ser de serio. Este es otro trabajo que habla sobre un grupo que se estudió de 84 pacientes llamados de alto riesgo para contractura, que eran pacientes que tenían un cierre angular primario, eran pseudofoliaciones o uveitis o retinopatías diabéticas, etc. Y en todos esos pacientes ellos hicieron un grupo temprano de colocación de Jack Laser en la cápsula anterior, en el postoperatorio temprano, que era alrededor de los 2 meses, y pues fueron viendo cómo eran efectivos en prevenir contracturas de bolsillo en esos pacientes, ¿no? De riesgo. Esta es una muestra de la famosa capsulotomía con Jack Laser, que se hace en cuadrantes para disminuir la presión sobre el complejo. Y de hace un tiempo nosotros estuvimos trabajando haciendo un tratamiento con el fento, ¿no? Se lo voy a mostrar ahorita. Fíjense, este primer paciente no es con fento, este es un paciente que estábamos haciendo. Fíjense cómo el desgarro de la cápsula pues lleva cierta dificultad y hay zonas de mucha tensión donde pues intentamos pues liberar todas estas adherencias que tiene ese bolsillo. Es un paciente donde nosotros empezamos a trabajar hace algunos años con la utilización de la máquina de fento en pacientes con contracturas del bolsillo capsular. Y sí, lo interesante era colocar bien el dintel sobre la zona de la cápsula a corregir. Y ustedes van a ver que pues, es mucho más fácil y más limpio retirar todas esas adherencias que quedan sobre la superficie. Realmente los casos quedan espectaculares. Tuvimos oportunidad de hacer un grupo largo de algunos pacientes de nosotros y otros que nos referían y realmente quedaban muy bien, lograban no solo recuperar líneas de visión, sino de estabilidad. Algunos inclusive tenían algo de tono elevado, etcétera, ¿no? Miopizaciones, cosas que eran productos de la contractura del bolsillo. Vean cómo parece mentira, pero vean lo que se sacó de ese paciente, la membrana que queda, que era una herencia importante, ¿no? Esta es otra paciente, es una paciente con un trauma operada por nosotros, era una catarata traumática. Ustedes van a ver que después en el video tiene una imagen con una zona en el iris del trauma. Esta es la paciente. Fíjense cómo hay cierta contracción del iris. Nosotros tenemos que adaptar. La ventaja del fento es que nos permite pues colocar en donde queremos la posición del efecto del láser en la cápsula Rexis, y en este caso estaba un poco desplazada, pero vean que pues relativamente fácil, ¿no? Si ven la imagen bueno, a ver si se veía la imagen, había
cierto tilt del lente en este paciente. Aquí hay una diálisis que es la que le digo del producto del trauma, pero en general realmente no, nos permitía manejar una rexis central relativamente amplia del tamaño que queríamos y pues los pacientes estaban bastante bien. Aquí vamos a mostrar dos casos de complejos de bolsillos capsulares que por alguna razón no solo que estaban con fimosis, sino que el paciente venía con algún tipo de alteración. Estos son dos pacientes referidos por bolsillos capsulares así que nos habían referido en principio para que nosotros le hiciéramos el fento pero este no era un paciente para fento inicialmente porque vimos que tenía algo raro, ¿no? Y es que efectivamente, como ustedes van a ver, el paciente tiene las ápticas como fuera de localización y bueno, preferimos entrar en quirófano y tratar de ver cómo podíamos resolver este tema del saco, ¿no? Aquí estoy haciendo un espacio en el bolsillo capsular que es para poder lograr colocar viscoelástico y poder tratar de disecar algo de la zona. Y fíjense cómo estamos ya colocando el viscoelástico que nos permite manejar un poco y tratar de separar esta cápsula. Esto es una aguja de insulina que nos permitía pues ir rompiendo y alguna de las bridas. Entonces cuando empezamos a ver, veíanse, la primera cosa es que la áptica estaba fuera del bolsillo. O sea, la áptica superior, como ustedes ven, estaba fuera del bolsillo capsular. Entonces primero es reponer esta, tratar de ver si se puede lograr, si se separa algo del bolsillo, que en este caso se pudo. Y lo otro es que la de abajo estaba como doblada, tenía algo extraño y atrapada en una zona fibrótica. Vean cómo la áptica está pues atrapada por algo, ¿no? Ahí. Entonces, y doblada como en forma de L. Pues bueno, lo mismo, pues con una agujita tratamos y la pinza, tratar de ver si podemos liberar esa estructura fibrótica que era como parte inclusive de la posterior, ¿no? Al liberar el áptica y reposicionarla, digamos, en su forma original, y bueno, también tratar de colocarla dentro del bolsillo capsular. Es una cirugía que al final es bonita porque pues tiendes a resolver un problema. De paso, este es un paciente, como ustedes ven, o van a ver ahorita, es un lente trifocal, ¿no? O sea que de paso tenía todo este berenjenal en el bolsillo y era una persona que estaba, pues bueno, muy mal, ¿no? Muy disconforme, obviamente con la cirugía y eso, por todo el problema que había tenido, pero bueno, al final se pudo liberar todo y fíjense que logramos liberar toda la zona de los anillos y quedó bastante bien. Y el otro, este es otro caso, también referido, bueno, al final era un paciente que tenía, como ustedes ven, ya están viendo, tiene una ruptura de cápsula posterior y también es un paciente que viene con un lente trifocal. Entonces, en principio es entrar a ver qué se puede hacer, pero mi idea era tratar de recolocarlo, ¿no? A ver qué se podía hacer. El lente, en principio, vean cómo se mueve. O sea, el lente lo pusieron sobre la cápsula. O sea, está encima de la cápsula. Y tiene el enorme hueco este que ustedes ven atrás, pero está fuera, está arriba de la cápsula. Entonces, bueno, en principio es tratar de ver si podemos colocarlo en el bolsillo capsular, que es lo que estamos haciendo. Sobre todo para no tener que sacar el lente o romperlo o cortarlo y poner, digamos, un lente de 3 piezas, que era la otra opción, pero bueno, en principio es tratando de ver si se puede hacer esto, ¿no? Y tratar de liberar un poco estas adherencias para poder recolocarlo. Aquí venimos con la segunda áptica, que estaban las dos encima de la cápsula con todo el problema que conlleva el tener
esas cápsulas que están, esas ápticas rozando la cara posterior del iris y el problema de dispersión, etcétera, ¿no? Y bueno, también tratando de ver un poco esta adherencia arriba y al final recolocando lo que son cosas que al fin yo creo que se pueden hacer en la gran mayoría de los casos. Siempre tener la opción de tener un lente obviamente a mano de 3 piezas. Si fuera necesario, pues bueno, sacar este lente, pues hacer la vitrectomía, tal, lo que sea necesario y después colocar un lente en el surco o donde se permita, ¿no? Pero en este caso pudimos reposicionar estos dos lentes en estos dos pacientes y yo creo que es interesante compartir estas cosas porque hay mucha tela que cortar sobre el bolsillo capsular y su manejo, ¿no? Yo creo que ya, aunque uno esté un poco afuera, a veces le toca un poco de loco llevar pues la bandera de nosotros en algunos sitios. Bueno, 1.000.000 de gracias otra vez por dejarme compartir un rato con ustedes y bueno, podemos contestar o iniciar un debate o algunas preguntas a lo que quieran hablar. Excelente, José Luis, un millonzote de gracias. La verdad es que me tenías así como muchachito jugando videojuegos. Los ojos pelados viendo todo. Tengo de verdad un enorme agradecimiento por ti porque de verdad que excelente, me fascinó la conferencia. Bueno, fíjate, te voy a hacer unas preguntitas, unas observaciones. Bueno, primero, para efecto de los fellows y los residentes, ya ven lo enormemente importante que es el saco y todo lo que es el correcto posicionamiento del lente, que no debemos dejar pasar desapercibido. Muchas veces hemos visto casos de nosotros mismos, pues el paciente porque no ve bien, porque tiene esto y tal, y cuando lo dilatamos vemos que a veces quedó una patica delante de Así es. del reborde capsular anterior y la otra en el saco, entonces eso produce que el lente tenga un tilt allí o que esté un poco oblicuo y el paciente no logre de ninguna manera una buena visión, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero, saber la gran importancia del saco capsular. Ahora fíjate mi pregunta, siendo que el cristalino se hace más grueso al ponerse cataratoso, al igual que a consecuencia de eso se pone más estrecha la cámara anterior, ¿cómo o no sé si en las fórmulas para poder calcular todo lo que es el correcto, la posición efectiva del lente, cómo toman en cuenta ese parámetro? O sea, ¿cómo mide si él está cataratoso y es más grueso? No sé si eso será una constante o algo que han añadido ahí. No, ahorita todos, a ver, en todos los equipos nuevos, digamos, de medición, ¿no? O sea, todos los equipos como equipo de medición, que pues ahorita hay un montón, pero básicamente, digamos, el Ion Master 700 o la Pentacana XL, o sea, estas nuevas versiones de equipos ya vienen incluidos con todas estas medidas de las que hablamos, ¿no? Es decir, el grosor del cristalino se mide, ya es una parte que se mide. La profundidad de la cámara anterior también se mide. Obviamente longitud axial, keratometría, etcétera, etcétera, etcétera. Y en las nuevas fórmulas ya se toma en consideración, digo las nuevas fórmulas, bueno, Barrett, Olsen, RHF, o sea, casi todas las nuevas fórmulas, las versiones nuevas, tienen incluidos, digamos, todos estos aspectos. Okay. El último aspecto que sí lo di como un tip ahí nuevo, sí es bastante nuevo, que es el til del cristalino. Ese til del cristalino ya lo tiene incluido nuestro querido amigo David en su programa Panacea. Es algo que ya van a empezar a incluir casi todas pues, las fórmulas nuevas, porque a pesar de que es un valor relativamente pequeño, sigue siendo algo que es a considerar. Como es igual a considerar, por ejemplo, el poder corneal total, o sea, que se mida cara posterior y cara anterior. Eso es algo que ya se hace pues de rutina, ¿no? Okay.
aquí pregunta Tomás Heredia y justo la tengo anotada la misma pregunta acá. En el síndrome de pseudofoliación del cristalino, ¿siempre usas anillo de tensión capsular o solo lo haces si detectas algún grado de diálisis? Y esto te lo pregunto porque hemos visto en cantidad de conferencias y todo que en síndrome de pseudofoliación, incluso cuando ves que toda la zona está bien, a veces viene hasta años después el paciente con el lente lujado, ¿no? Bueno, no te digo con el lente, también con anillo. O No, y sea, con saco y todo el mundo. claro, con saco, el anillo y el lente. O sea, yo he visto el saco incluido con un anillo y con el lente. O sea, a ver, esa ¿Cuál pregunta es está tu bien. conducta que haces en estos casos? A ver, depende del grado de pseudoesfoliación también, en el caso y mucho también con la edad del paciente. Si es un paciente ya de una edad avanzada y la pseudoesfoliación no es tan importante, pues normalmente no. O sea, normalmente no lo hago. Ahora, mientras el paciente sea más joven y el grado de pseudoesfoliación sea mayor también, digamos que, oye, uno empieza a ver material de foliativo en el ángulo o encima del iris, o sea, que veas que es un problema serio, sí coloco siempre anillo de tensión capsular en esos casos. Y hablando de anillo de tensión capsular, pues bueno, viste que puse al final ahí el tema sobre los lentes trifocales. Aquí se maneja mucho la utilización de anillos a propuesta de este grupo que es muy importante aquí en España, que es un grupo de Oviedo del doctor Fernández Vega, que hace muchos años está usando anillos en pacientes que ellos le ponen lentes trifocales por centramiento, por manejo del saco, etcétera, ¿no? Sí. Hay quienes de una vez lo fijan el lente en síndrome de pseudofoliación, ya ponen el lente. Sí, también o ponen lentes de 3 piezas, no ponen lentes de una sola, de monobloque, sino colocan un lente más grande de apoyo, lo pueden poner dentro del bolsillo, pero con las astigas que pueden apoyarse un poco sobre el surco. Ok. Y hay otra observación que te quería hacer. A mí me gustó mucho la parte donde hacías en el síndrome de contracción capsular, donde hacías este retiro utilizando el Femtosecond y manualmente retirabas este material, porque yo he tenido un par de casos por ahí de síndrome de contracción capsular, entonces me pongo con el láser hacerle las incisiones relajantes. Entonces yo lo que noto es que hago mis 4 incisiones y se ven de lo más linda así como un triangulito, pero eso se queda igual porque yo veo como que el resto de todo lo de cápsula anterior que tengo allí pues igual está pegado, adherido al lente normalmente en síndrome de contracción capsular. Sí. Entonces no le he encontrado, esto es algo particular, yo no le he encontrado sentido a hacer la relajación porque eso no tiene ningún efecto luego, igual queda todo allí pegado y el lente en el mismo lugar y no me relaja nada, ¿no? Sí, bueno, a ver, en teoría sí debe relajar algo, ¿no? Sí funciona, porque de hecho es la técnica estándar, ¿no? Para hacerlo. Lo que pasa que en ciertos casos sí es verdad que tú no puedes llegar a corregir todo, por ejemplo, el tilt que te puede generar o la contractura no es uniforme, que es lo que tú dices, ¿no? Que es lo que nosotros vemos o hemos visto con el Fento. Pues tú, cuando haces con el Fento y le haces la cápsula, tú ves que hay sitios, cuando lo ves en el OCT, la imagen de OCT del Fento, o sea, ves que el lente tiene un tilt, o sea, ves que el lente ya está tilteado. Y entonces, claro, aunque aumentes el delta del láser, siempre hay un espacio que a lo mejor no le da, ¿no? Pero lo que tú dices es cierto. O sea, puede pasar que a lo mejor tengas que llevar al paciente a quirófano para poder retirar o estabilizar ese bolsillo. Sí. Esto es importante también, esto es mencionar, es que, oye, que generalmente eso se produce con rexis pequeñas, ¿no? O sea, rexis pequeña y a ver, lentes con un material no, digamos, el más idóneo, es decir, acrílicos de bajo costo,
etcétera, ¿no? Incluyendo lentes de silicón de los que se usaban antes, etcétera. No, eso es más o menos. Bueno, para mí fue toda una revelación ahora que estén añadiendo el tilt del cristalino para estos cálculos. Eso es una novedad que me llevo de esta conferencia. Me quedé loca. Sí, tiene un til. El cristalino tiene un til que no se había considerado para las fórmulas, pero ya se está considerando. Excelente. Y la otra observación donde vi que estaba haciendo allí el reposicionamiento del lente, donde había una ruptura de cápsula posterior. También una buena salida para cuando a uno le sucede eso durante la cirugía es hacer lo que llaman el embotonamiento, ¿no? Que uno deja sus ápticas en el saco, pero la óptica pues la deja arriba, porque como siempre es que el lente se te vaya a ir para atrás, ¿no? Atrapada, sí, exacto. Entonces, no este caso lo que pasa es que estaba totalmente colocado encima, pues. De hecho, sí, pero me dio la impresión, se movió todo el lente. me dio la impresión que hiciste un embotonamiento, porque vi cómo pusiste las paticas en el saco, pero luego sí, la óptica igual se veía como más anterior. Esta sí la pude poner porque había espacio. Y como ya estaba calcificada, porque no es lo mismo, a ver, hacer esto meses después o un tiempo después de una cirugía, hacerlo en el momento. O sea, en el momento es mucho más difícil, digamos, de manejarse con esa apertura tan grande sin que tengas problemas, pero como ya estaba todo calcificado, era más fácil. Excelente. Bueno, terminé con mi preguntadera. No sé si alguien quiere tomar la palabra, añadir algo, preguntar, o nos quieren ilustrar con algún comentario. Bueno, yo creo que estamos todos, nadie levanta la mano ni nada. Ok. Excelente tema, José. De verdad que un millonzote de gracias otra vez. Aprovecho aquí que siempre saludo y le doy las gracias a todos mis panas de la Sociedad Venezolana de Oftalmología que siempre nos apoyan con la difusión para que todos los muchachos residentes y fellows se conecten. Por aquí dice Tomás que hay que darte las gracias por la hora en que te estás conectando. Sí, aquí, bueno, aquí es un pelín tarde, pero igual aquí la gente, a ver, y ahorita que es verano, se lo toman con más calma, ¿no? Con más calma, sí. A veces me preguntan, pues, que por qué no las pongo un poquito más tarde por el horario nuestro acá, pues, que hay gente a las 5 todavía trabajando. Claro, y yo digo, no, es que más tarde le resulta demasiado tarde a las personas que se conectan. Claro, no, sí, imagínate, ahorita tenía una en México que, oye, al final le dije, oye, si quieres la grabamos, pero era a las 3 de la mañana, porque ellos sí lo hicieron como a las 8 de la noche o 7. Y yo le digo, mira, tú me perdonas, pero no, hasta las 3 de la mañana esperando aquí para conectarme. Claro, es demasiado. Y bueno, y de todas maneras, les recuerdo que nosotros estamos grabando esta conferencia y luego las colgamos en nuestra página de YouTube del IMOC, y yo siempre les paso luego el link, entonces para que así le puedan dar difusión, pues, y las personas que lo quieran ver o los que se conectaron un poquito más tarde, pues tengan el chance de ver la conferencia desde el inicio. Bueno, así que nada, un millonzote de gracias, José Luis, mil gracias a todos los que se conectaron, y pronto por nuestras redes de difusión les estaré pasando el link para que lo puedan disfrutar la conferencia completa por YouTube, ¿ok? Bueno, está bien, mamá. Millones de gracias, José. Un besote y saludos a todos, un abrazote para todos mis panas allá. Los extraño un montón.